Abra su Biblia en Juan 17:3. Estas son palabras de Jesús. Y dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo. El tema del congreso, del evento, comunión, ¿cómo es? Excepcional. Debemos de entenderla no lo que yo hago para tener comunión con Él, sino lo excepcional radica en lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo excepcional, eso es lo maravilloso. Porque a través de ese sacrificio nosotros podemos tener comunión con el Padre, y eso es lo excepcional, ¿sí? Está abierto el camino nuevo y vivo que Jesús abrió a través de su sacrificio. Y nosotros necesitamos conocer a Dios, a ese Dios, el cual ahora está con los brazos abiertos, la puerta de su morada, de su presencia, está para todo aquel que cree, que es lavado con la sangre de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos. ¿Cómo yo voy a tener una comunión cada vez más estrecha con Dios? ¿Cómo voy a dirigirme yo a Dios si no lo conozco? ¿Sí? En Génesis 17:1, vamos a hablar ahora acerca de conocer la omnipotencia de Cristo. Conocer la omnipotencia de Cristo. Génesis 17:1 dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este versículo nos habla de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia significa todo poder, es decir, que Dios es el único que tiene poder sin límite. Es un poder inagotable, es un poder que no aumenta ni disminuye. Es el Dios todopoderoso, es el atributo que tiene Dios el Padre y Dios el Hijo, y también por supuesto el Espíritu Santo. Este atributo nos revela, Dios se revela a través de ese atributo como el Dios que todo lo puede, como el Dios que nada puede limitarlo. En hebreo, cuando leemos ese versículo de Génesis 17:1, cuando dice yo soy el Dios todopoderoso, se lee el Shaddai. El Shaddai significa entonces el omnipotente, aquel que todo lo puede hacer, aquel que nada le es imposible, nadie lo puede frenar ni detener. Él es el único, escuche bien, que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver a Dios a través de las Escrituras cómo se revela a través de ese atributo que solamente Él posee, que Él es todopoderoso, ¿sí? Volviendo al Génesis 17:1, dice que Abraham era de 99 años. Eso nos habla de que no hay edad para que Dios se revele en su omnipotencia. Dios se reveló a Samuel cuando era muy jovencito, se revela al de mediana edad y al anciano. Dice que Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y luego le dice algo a Abraham, le dice: anda delante de mí, significa camina delante de mí y sé perfecto. Esa palabra, esa frase, anda delante de mí y sé perfecto, se traduce de un término hebreo que es tamim. Y esta palabra tamim, que significa algo que está entero, íntegro, pero en sentido espiritual y moral significa rectitud. Significa, en otras palabras, Abraham, anda delante de mí
de una manera íntegra, sin que trates de ocultar nada, por una simple y sencilla razón, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y es imposible que nos podamos esconder de Dios, porque Él está en el rincón más alejado del universo, y Él está allí, y Él es también omnisciente, que todo lo sabe. Pero aquí viene una pregunta que resalta y es muy importante que nosotros tratemos de responderla. ¿Por qué Dios se le revela a Abraham en este pasaje como el Todopoderoso? ¿Por qué tuvo que ser a través de ese atributo que solo Dios posee? ¿Por qué Dios no se le reveló con otro de sus atributos? Por ejemplo, ¿por qué no se le reveló a Abraham como el Dios de amor, como el Dios de justicia, como el Dios santo? ¿Por qué se le reveló como el Dios todopoderoso? Cuando Abraham fue con Sara y le dijo, Dios nos va a dar un hijo, dice la Biblia que Sara se rió, ¿verdad? Y en Génesis 18:14, Dios le dijo a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuántos de ustedes creen en milagros? Yo creo en Dios, en el Dios de milagros. Dios es todopoderoso, imagínense. Pero fíjese, hay una cosa aquí muy importante. Para Dios no hay nada imposible. Él es un Dios de milagros. Pero Dios quiere que lo conozcamos como el Dios de milagros también, pero también como el Dios que nos salvó. Le voy a hacer otra pregunta. De los leprosos, por los que Jesús oró, ¿cuántos eran? 10. ¿Cuántos se sanaron? 10. ¿Pero cuántos se salvaron? 1. De todas aquellas personas que el Señor sanó cuando Él caminó en esta tierra, el ciego, el cojo, todos aquellos que sanaron, que el Señor sanó, se volvieron a morir, los que había resucitado. Y todos aquellos que fueron sanados, se murieron físicamente. ¿Están de acuerdo con eso? Los 10 leprosos, los 10 recibieron sanidad, pero solo uno se salvó. Regresó con Jesús y le dijo, Jesús, ¿cuántos eran los que se sanaron? Y dice, 10. ¿Y dónde están? No lo sé, Señor. Dice, tu fe te ha salvado. Necesitamos mira, lo que la gente necesita en esta vida, esencialmente, como algo esencial, no son milagros, sino salvación. ¿Por qué? Ahí está la prueba en la Biblia. Los leprosos, los 10 recibieron un milagro, pero solo uno se salvó. Entonces tenemos que conocer a Dios no solo en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su atributo de todopoderoso, sino también el Dios que sana, pero sobre todas las cosas, el Dios que salva. Esta es la voluntad de Dios, dijo Jesús, de mi Padre, que te conozcan a ti. Mire, yo creo en milagros. Déjeme decirle algo. Yo nací en una iglesia de corte carismático donde se creen en milagros. Yo creo en milagros. Casi a diario los veo. Mi esposa y yo teníamos una semana de habernos convertido a Cristo. Y fuimos a orar por un vecino que estaba paralítico. Y nosotros nada más fuimos, pusimos las manos y el Señor lo levantó. Se hizo un alboroto en el edificio donde yo vivía, que después de que el hombre salió brincando y corriendo que Cristo lo había sanado, la gente empezó a acercarse al departamento 30 donde yo vivía. En ese tiempo mi esposa y yo éramos novios y teníamos una fila para que oráramos por ellos, para que Dios hiciera un milagro. Pero yo les dije, el mayor milagro que ustedes necesitan es la salvación de su alma. ¿De qué les sirve ser sanados de cáncer si su alma se va a perder en el infierno? Tenemos que presentar al Cristo, que es todopoderoso,
que nada le impide que Él puede hacer milagros aquí, ahora, a la hora que Él le dé su soberana voluntad. Pero sobre todo tenemos que presentar el mensaje de la cruz, porque sin el mensaje de la cruz no hay salvación. Y la gente puede recibir milagros, pero se pueden ir al infierno, porque los milagros no salvan a nadie. Es más, Jesús dijo algo que hace años, cuando yo leí esa escritura, me dejó muy pensativo y me puso nervioso. Él dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Se acuerdan de ese? En tu nombre, ¿qué? Hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús respondió: y yo les diré, apartaos de mí, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dijo hacedores de maldad? Esa escritura debe de ponernos a pensar, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús, Dios, está interesado es que prediquemos la cruz de Cristo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que es el único que nos va a salvar. No sé si me estoy explicando. Y la gente tiene que conocer al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y a medida que vamos caminando con Dios, debemos ir conociendo a Dios en todo lo que Él es. Que Él es bueno, que Él es justo, que Él es santo, que Él es amor, que Él es todopoderoso, que Él sabe todas las cosas. Hermanos, nos faltarían 5 vidas para conocerlo todo. Entonces no podemos desperdiciar tiempos como estos para hablar de otras cosas que no sean de conocer a Cristo, de presentar, como dijo Pablo, yo no quiero predicar otra cosa más que a Jesucristo. Ahora, los discípulos no predicaban milagros, ellos hacían milagros. Eso es diferente. Jesús dijo: esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. A veces algunos me preguntan, me escriben y me dicen: oiga, pastor, entonces por lo que usted enseña, es que algunos nada más escuchan 2 o 3 enseñanzas, no enseñan, no sé cuántas enseñanzas hay ahí en la página de nosotros. Y me preguntan que si creo en milagros. Le digo: mira, si nosotros publicáramos los milagros que suceden en nuestra congregación, nos faltaría el tiempo para publicarlos. Claro. Les voy a contar nada más uno. Una vez llegó una señora, se convirtió en una señora como de 60 años y su hija como de 35 años. Entonces un día ellos empezaron a congregarse, y un día, antes de empezar la reunión, se acercaron conmigo. Hola, pastor, dice, ¿sabe? Queremos decirle algo. Dígame. Dice: mire, mi hija y yo tenemos SIDA, la enfermedad del SIDA. Dice: fíjese que nosotros teníamos un familiar en el hospital y por medio de transfusión de sangre, pues estaba infectado y total, tenemos SIDA, dice. Pero nosotros creemos que Dios nos puede sanar. Y dice: nosotros creemos que Cristo puede sanarnos. ¿De verdad creen? Yo le dije. Y las dos dijeron: sí, pues voy a orar por ustedes. Entonces la señora dice: pero déjeme decirle otra cosa, pastor. Aparte de SIDA, yo tengo cáncer. Aparte de cáncer y SIDA, tengo diabetes. Yo dije: Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo me asusté. Yo no confío en mi oración. Yo cuando oro confío en el que responde la oración. Entonces yo le dije: ¿ustedes creen que Dios las puede sanar? Y dijeron: creemos. Les dije: acércanse. Y puse mis manos sobre madre e hija y oré por ellos. Y ya vino la reunión y todo. Como a la semana, no tardó mucho. Pastor, dice la señora, me fui a hacer un análisis, mire, y me saca todos los estudios. No tenía SIDA, no tenía cáncer, no tenía nada, síntomas de diabetes, no tenía nada. Pero, escúcheme, pero su hija se murió.
¿Qué pasó allí? ¿Saben qué se nos olvida? Que Dios es soberano. Y ese es otro aspecto que debemos de conocer a Dios. Y probablemente mañana les hable un poco del Dios soberano. Digo un poco porque pues la verdad se necesitan muchas enseñanzas para conocer un poco más a Dios. Entonces Dios le dice a Sara: ¿hay alguna cosa difícil para mí? A Job le preguntó en Job 11:7: ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?, le dijo. En Job 37:23, Job lo reconoce y mire lo que dijo: Él es todopoderoso. ¿Quién? Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, dice, grande en poder. Les hago una pregunta. ¿Alguien puede pelearse con Dios, contender con el Omnipotente y ganarle? Bueno, Job en el capítulo 40, versículo 2, dijo esto. Job 42 dijo: es sabiduría, es de sabios contender con el Omnipotente. ¿Es de sabios? El que disputa con Dios responda esto. ¿Saben? Cuando un cristiano no conoce que también Dios es soberano y que Él toma la vida de sus hijos cuando Él quiere y a la hora que Él quiere, cuando no se entiende eso y sucede algo, en nuestra falta de sabiduría le reclamamos a Dios. Fíjense, un conocido mío se le murió su papá de cáncer. Entonces él estaba pues turbado, estaba triste, y al mes que se murió su papá, él lo invitaron a predicar a un lugar. Eso está ahí en el internet. Entonces dijo: hermanos, yo les voy a decir algo, yo le tuve que pedir perdón a Dios, dice. ¿Por qué? Porque por mi culpa se murió mi papá. Yo dije: ay Dios, ¿cómo que por su culpa? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que toma la vida? Dios. Pero ¿saben qué dijo? ¿Por qué dijo por mi culpa? Porque según él no reclamó la vida de su padre. Hermanos, nadie tiene poder para dar y quitar la vida sino solo Dios. Los que dicen Satanás se lo llevó, no conocen. El Todopoderoso es Dios, no Satanás, hermanos. Nada se mueve sin que Dios lo permita, ¿sí o no? Ni siquiera un pajarillo cae a la tierra sin que vuestro Padre lo sepa o se le salga de control. Dios tiene todo el dominio y tenemos que conocer a ese Dios, hermanos. Por eso no es de sabios contender con el Omnipotente, y nos hace falta tanta sabiduría para conocer a Dios. Pero ahí está revelado en las Escrituras. A sus discípulos les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿qué? Todo es posible. Pablo dijo que Dios había revelado su omnipotencia por medio de su creación. O sea, la creación demuestra que hay un Dios creador que es omnipotente. En Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, fíjate, eterno poder, que no disminuye ni aumenta, es eterno, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, o sea, su poder y deidad son entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando vemos la creación, estamos viendo el reflejo, el dedo, la pincelada de un Dios todopoderoso. Por eso Jesús dijo: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, ponga mucha atención, porque vamos a tocar un punto muy importante, un punto que ha traído mucha confusión a muchos cristianos. Génesis 1:1 dice:
En el principio, o sea, de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios en el principio? Creó. Digan todos, creó Dios. Ok, ponga atención. La palabra, esa frase creó, crear, se traduce de una palabra hebrea que es la palabra vará, vará, con B grande. Y vará significa crear, significa hacer. Pero el verbo en el hebreo expresa creación de la nada. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el único que puede crear algo de la nada. Dijo Dios, sea la luz, y no existía el sol. Pero Dios dijo, la señoría la lumbrera mayor, y ahí estaba el sol. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, árbol de fruto, produzca el mar seres vivos, y a su palabra Dios creó algo de la nada. ¿Ok? Pregunta, ¿quién crea algo de la nada? Dios. Muy bien. Este verbo, hermanos, creó Dios, crear, tiene un significado muy profundo. ¿En dónde radica su profundidad? Radica en que este verbo solo es aplicable a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede crear algo de la nada. Porque es todopoderoso. Ahora, a continuación vamos a ver un texto que ha sido mal entendido, que ha sido mal enseñado, pero vamos a tratar de explicarlo. No vamos a inventar nada, porque usted va a abrir su Biblia en Romanos 4:17. Romanos 4:17. Bueno, todos nosotros conocemos la promesa de Dios a Abraham. Todos la conocen, ¿verdad? ¿Cuál fue la promesa? Así como están las estrellas en el firmamento, cuando está, así como es la arena del mar, así será tu descendencia. Ahora, ¿cómo estaba Abraham cuando recibió su promesa? Anciano. ¿Cómo estaba su esposa? Estéril. Es decir, humanamente era imposible, por dos razones, que no pudieran tener hijos: su ancianidad y la esterilidad de Sara. ¿Me está siguiendo? Ok, esto es muy importante. Vamos a Romanos 4:17. Aquí Pablo está argumentando y está hablando acerca de la fe, y pone como ejemplo a Abraham y le dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esa era la promesa. Ok, delante de Dios, a quien creyó. Ahora, ¿quién fue el que creyó? Abraham fue el que creyó. ¿A quién le creyó Abraham? ¿Qué le creyó Abraham a Dios? Lo que le había dicho, que en él serían benditas todas las naciones. ¿Está conmigo? Ok. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Escúcheme bien. ¿Qué entiende por el cual? ¿Dios o Abraham? A ver, otra vez. Yo quiero que traten de entenderlo todos. ¿Qué entiende por el cual da vida a los muertos? El cual. ¿A quién se refiere el cual? ¿A Dios o a Abraham? No hay duda. No hay duda. El cual da vida a los muertos. ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿A Tabita? Dios. ¿Que usó hombres mortales? Pues sí, a través de la fe. Pero en sí, ¿quién es el que hace los milagros? Dios. Ok. El cual da vida a los muertos. Y esa palabra, esa pequeña letra y, se refiere al que da vida a los muertos. O sea, el cual da vida a los muertos y, o sea, en otras palabras, y además
¿qué? Llama las cosas que no son como si fuesen. Pregunta: ¿quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Dios o Abraham? Ok. Ponga atención, pues esto es muy importante. Aquí no estamos viendo un mandamiento. Esto no es un mandamiento. Esta es una descripción del Shaddai. ¿Entiende? Esta es una descripción del Todopoderoso, el cual da vida. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Escúcheme bien. La frase llama las cosas que no son como si fuesen está en el griego y es el equivalente de bara, crear algo de la nada. ¿Quién es el único que puede crear cosas de la nada? Dios. En la versión Dios habla hoy se lee este versículo 17 así: Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Más claro que eso no puede ser. Entonces, el Dios que da la vida a los muertos y crea las cosas de la nada fue quien le garantizó a Abraham la promesa. Por eso se le reveló como el Todopoderoso. Para aquel que nada es imposible, le garantizó la promesa y Abraham le creyó. Y Dios de la nada hizo el pueblo israelita. No existía. Lo tomó de un pagano caldeo llamado Abraham. No existía. Dios hizo algo de la nada. ¿Quién fue el que lo hizo? Dios. Ahora, la Biblia nunca, diga nunca, la Biblia nunca enseña que nosotros podemos crear cosas de la nada. ¿Por qué? Porque ese es un atributo de Dios, no del hombre. Nosotros no podemos provocar que las cosas sucedan solo por decirlas o confesarlas. Yo sé lo que algunos están pensando en este momento, lo entiendo, pero ponga mucha atención. Si usted se duerme, híjole, bueno, también Dios habla en sueños, que Dios le revele aún en sueños. Lo que el texto enseña, pongan atención, es que Abraham podía confiar plenamente en el Todopoderoso, que podía crear algo de la nada y por tanto era el único que podía fácilmente cumplir su promesa de darle un hijo en su vejez. Eso es lo que está enseñando el texto, de que solo Dios era el que podía, contra la esperanza natural, darle una esperanza certera por medio de la fe, de darle un hijo. Pero Abraham entendió que más que darle un hijo, Abraham entendió que de ese linaje que vendría a través de ese hijo Isaac, vendría Jesucristo. Eso sí está tremendo. Yo sé que más de alguno dirá: oiga, pastor, pero la Biblia dice que al que cree todo le es posible y que si cree lo que dice le será hecho. ¿Verdad que algunos lo estaban pensando? Bueno, vamos a ese pasaje. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 21. Vamos a ver si eso es lo que está enseñando Jesús. Uno de los grandes errores que cometemos los cristianos es leer la Biblia con textos aislados, sacados del contexto. Vamos a leer todo el pasaje para darnos cuenta de qué está hablando Jesús. Bueno, en el capítulo 11 de Marcos, ¿ya lo tiene? Ok.
Previamente Jesús dice que se había acercado a una higuera y trató de buscar higos y no los encontró. ¿Se acuerdan? Entonces maldijo a la higuera y la higuera se secó. En el versículo 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. Pregunta: ¿de qué trata el tema de la enseñanza de Jesús en este pasaje? ¿Acerca de qué? De tener fe en Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, porque Pedro le dice: se secó. Y la respuesta de Jesús no fue: ay, de veras. No, su respuesta fue: tened fe en Dios. Esa fue la enseñanza. Ahora sigamos leyendo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si nos quedamos allí, hasta allí, parece como que dice que si yo le digo al que tiene SIDA: no tienes nada, yo lo digo y lo declaro. Parece como que dice, ¿no? Que entonces muchos hacen eso. Pero vamos a seguir leyendo, no nos podemos quedar ahí. Pues si no, vamos a torcer el mensaje del pasaje. ¿Sí? Sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24. Por tanto, de manera que por consecuencia, escuchen, os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué? Entonces no se trata de decretar, ¿verdad que no? Entonces no está hablando de lo que yo digo, eso se hace. Está hablando de la oración. Y que cuando te acercas en oración, te acerques ¿cómo? Con fe, creyendo lo que pidieres, o sea, lo que dices en tu oración. No está hablando de que yo voy y digo, y te veo y digo, yo declaro que este va a ser un gran estadista, yo declaro que este va a ser un gran negociante, yo declaro que esta mujer va a ser la presidenta de México. Dios me libre, dice. No se está refiriendo a eso, hermanos, por el amor de Dios. Sigamos leyendo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Está hablando de orar. Los cristianos de hoy no oran. Los cristianos de hoy ordenan, decretan, declaran. Y el único que puede ordenar, decretar y declarar es Dios, hermanos. Porque Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Y Él es el único capaz de decir algo y hacerse, porque es el Todopoderoso, y crear algo y hacer algo que no existe. ¿Entienden? Entonces miren, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed. ¿Qué es creer? Tener fe. ¿De qué trata la lección en Marcos 11? Acerca de que es una enseñanza de fe, hermanos. Es una enseñanza de creer. ¿En quién? En el único que nada le impide hacer las cosas. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero mire, no todo lo que pedimos Dios nos lo da, ¿verdad que no? Y ahí entra la soberanía de Dios. Ahí entra la soberanía de Dios. Versículo 25, ahí no para la lección, dice. Y además dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjense, la comunión excelente, la comunión excepcional, tiene que ver con el creer. Si alguno se acerca a Dios, tiene que creer que ahí está Dios y que le oye, y que cuando le pide,
tiene que creer que Dios le puede responder. ¿Sí o no? Santiago dice, pero el que duda sobre lo que pide, no puede recibir. Entonces aquí la lección en toda la Biblia es: el justo por la fe vivirá. No por sus decretos ni declaraciones, hermanos. Esa fue una enseñanza que no tiene más de 25 años. Y toda enseñanza que no tiene sustento ni en la Biblia ni en la historia de la iglesia es mentira. Yo sé lo que algunos están pensando. Yo entiendo. Pero miren, no me crea a mí. Vamos a seguir argumentando con la Biblia. Quiero que note que el Señor lo que demanda es fe, ¿sí o no? Que Dios está ahí, pero luego Jesús añade un elemento muy importante. Tú, creyendo, lo que pides lo recibes, pero cuando estés orando, no dice ordenando, orando, perdonad. Porque la comunión excepcional tiene que ver con un corazón limpio, sin orgullo. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que tener un espíritu humilde. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos estar sujetos a su omnipotencia. Entonces, la enseñanza es exactamente la misma. Lo que Dios está demandando es fe, creer en el Todopoderoso. El énfasis está en el creer que Dios puede hacerlo, y no en el hecho de que yo lo digo y lo confieso, y como lo digo y lo confieso, se tiene que hacer. No es así, hermanos. Pablo dijo en 2 Corintios 4:13, dijo así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, una actitud de fe. ¿Por qué antepuso la fe? Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué dice? Creí. ¿Qué es primero? La fe. ¿Qué es lo que pide Dios? Fe. Creí, por lo cual ¿qué? Hablé. No ordené. O sea, hablé lo que creí. Y luego dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pregunta, ¿qué hablaba Pablo? El evangelio de Jesucristo. No había otra cosa que él no hablara más que el evangelio de Jesucristo. Enseñar que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen, y que esas se van a cumplir, es una pretensión que agrede la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El director de misiones de Casa de Oración es un hombre muy sencillo. Él es un indígena, pero es un hombre estudiado, es médico, pero es un hombre muy sencillo. Y él trabaja mucho, o trabajamos mucho en misiones en las zonas serranas del país, con indígenas. Se llama el hermano Antonio Lázaro. Toño Lázaro, hermanos, una vez oró por una niña que estaba muerta, y el Señor la resucitó. Pero como no había prensa, no había internet, nadie supo. Pero supieron todos los que estaban ahí en el pueblo. Dios sigue dando vida a los muertos, pero no solo los muertos físicos, sino los muertos espirituales. Pero escúcheme bien, ¿Dios resucita a todos los muertos? Vendrá un día en que resucitarán todos los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que murieron en sus pecados también resucitarán, pero para condenación. Él es el único que tiene el poder para dar vida a los muertos, y lo sigue haciendo, y sigue demostrando su poder. Pero ¿saben una cosa? Esa niña que resucitó, cuando el hermano Toño Lázaro puso sus manos, esa niña, si Cristo no viene, morirá físicamente, ¿sí o no? Esa es la realidad de las cosas. Solo Él y nada más Él es capaz de crear y de hacer y de llamar las cosas que no existen como si ya existiesen.
Miren esta historia, hermanos. Miren esta historia. Daniel capítulo 3, versículo 14. Pongan mucha atención a esa historia, porque aquí vamos a ver a tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, con un conocimiento de Dios que necesitamos nosotros alcanzar ese conocimiento. Vamos a ver este ejemplo de fe y no de confesión positiva. ¿Están listos? Ok. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: hijo, esto me encanta este versículo. Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey Nabucodonosor. He aquí, dice, nuestro Dios a quien servimos, ¿qué dice? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Cualquiera dice, ahí está hablando confesión positiva. No, lo que están hablando es en lo que ellos creían que Dios era todopoderoso para librarlos. Por eso hablaban así. No estaban diciendo que porque lo que ellos decían, ellos iban a ser librados, sino sabemos, rey, que el Dios a quien servimos puede. ¿Por qué? Porque conocían que Dios es todopoderoso, pero conocían el otro lado que no enseñan los que enseñan la confesión positiva. ¿Quieren seguir leyendo? Ahí va. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco ya me hice un lío aquí. 17, ok. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, ¿qué entiende por y si no? O sea, y si no nos libra, ¿qué significa eso? Pongan mucha atención. Ellos no dudaban que Dios podía hacerlo, pero también conocían al Dios soberano. Al Dios soberano, que eso es lo que no enseñan. Estás enfermo y te duele aquí. Entonces, ¿qué tienes? Me duele el estómago. No digas que te duele, tú declara que no tienes nada. Pero es que me duele. No aceptes nada. Tú di, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Ok, si yo les pregunto a esos, ¿creen en el Dios que sana? Me van a decir que sí. Pues Dios no es un Dios que no sana nada. Tiene que sanar algo. Y para que sanes, tienes que reconocer que estás enfermo, por el amor de Dios. ¿O no? A ver, tú ve al médico y llegas ahí. A ver, ¿dónde le duele? No tengo nada. Entonces, ¿a qué vino? Pues aquí estoy, porque es que fíjese que, pero me dijeron que no confesara negativo. No tengo nada. Ya me voy. Y el médico se te queda viendo así como. El Dios al que servimos puede librarnos, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y los metió al horno allí. Los metió al horno, ¿sí o no? Y después pregunta: oigan, ¿a cuántos metieron al horno? Dice: a 3. Dice: pues yo veo 4. ¿Quién era el otro? Era el Señor, hermanos. Ok. Y si libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿por qué no libró del fuego a miles y miles de mártires del primer siglo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Eso es lo que nos enseña el otro lado. Es cierto que Dios es todopoderoso, pero Él no está obligado a hacer ni a respondernos como nosotros queremos. La respuesta a nuestras oraciones tienen un límite hasta donde es su voluntad. ¿Por qué de los 12 discípulos todos murieron? Uno crucificado boca abajo, Pedro. A Pablo le cortaron la cabeza, a Jacobo le enterraron una espada y lo lanzaron al vacío. Todos se murieron de una manera espantosa. ¿Qué pasó? ¿Andaban en pecado? ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron así? ¿Por qué Juan nada más murió de viejito? ¿Saben por qué? Porque Dios así lo quiso, hermanos. ¿Por qué Esteban en su primera predicación murió apedreado? ¿Y por qué a Pablo lo apedrearon, lo dejaron como muerto y se fueron pensando que estaba muerto? Y llegaron los discípulos, lo rodearon, oraron por él y se levantó y dijo: vámonos. Mire, todos los apóstoles sabían que Dios podía, y si no, de todos modos ellos seguían predicando. Si los cristianos no se enferman, como dicen por allí algunos, ¿por qué Tíquico estuvo enfermo? ¿Por qué Timoteo estuvo enfermo? ¿Por qué Pablo se enfermó? ¿Por qué? Ahora, ¿Pablo tenía fe para sanar? Por favor. Por supuesto que sí. Una vez dice que llegaron a un lugar y se le prendió una serpiente y nomás se la sacudió así. Y los otros se asustaron. No le hizo nada el veneno. Tenemos que conocer a Dios, hermanos, para entender por qué Él hace las cosas como las hace. Uno de los padres de la iglesia dijo: la verdadera fe, la fe madura, la fe completa, es aquella que cuando te acercas a Dios con fe y le pides y recibes, le das gracias. Y si le pides y no recibes nada, le sigues dando gracias. Es aquella que cuando tú te acercas a Dios y le pides y recibes, te alegras y estás en gratitud con Dios. Y si no te responde Dios como tú le has pedido, aún así sigues creyendo en Dios. Esa es la fe madura, hermanos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí estás enfermo y no se te quita y cada vez se empeora. Entonces, ¿ya lo declaraste? Me cansé de declararlo, pastor. Me cansé de decretarlo, me cansé de rechazarlo y estoy peor. Es que no tienes fe. Sí tengo fe, pastor. Y ya no sabe qué decir el pastor, porque él cree que Dios está obligado a sanar a todos. No entiende el otro lado del conocer a Dios. Y termina el pastor diciendo: lo que pasa es que estás en pecado. No, qué respuesta tan pobre, tan falta de argumento. Entonces Pablo estaba en pecado. Pablo estaba en pecado porque él se enfermó. No una vez, un par de veces por lo menos.
Entonces, la enseñanza es creer que Dios es todopoderoso, y en base a ese poder es que descansa nuestra fe, en ese poder ilimitado. Pero también hay que entender que Dios puede hacerlo, pero que si no lo hace, Él también es soberano para no hacerlo. Miren, en resumidas cuentas, hermanos, de algo nos tenemos que morir. No, imagínense, mi abuelita ya tuviera, mi tatarabuelita ya tuviera 824 años. Seríamos como Adán, seríamos como Matusalén. Mira, a veces con el puro sentido común, hermano, puro sentido común. Mire, quiero estar terminando con esto. Una vez yo empecé a tener unos síntomas bien tremendos. Me daban unos escalofríos, pero no me dolía nada. Entonces yo mandé llamar a un médico de la congregación y me mandó a hacer unos estudios y me dijo, no tienes nada, Chuy. Le digo, pero me dan unos escalofríos y me siento débil, ¿no? Y otros estudios y nada. Un sábado en la noche yo estaba en mi casa y estaba con aquello. Entonces yo le dije a Dios, Señor, yo sé que tú todo lo sabes. Yo sé que si yo te pregunto me puedes responder. Pero también sé que si yo te pregunto algo y guardas silencio, también lo sé, lo entiendo. Yo te quiero preguntar, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Y cuántos saben que Dios sigue hablando? Que no tenemos que trasladarnos a un lugar ni mandar llamar a nadie para que ponga sus manos. Tu comunión excepcional con el Todopoderoso. Y yo le dije, Señor, si quieres decirme por qué estoy así, está bien, y si no, está bien. Yo sé que tú puedes sanarme, porque bueno, es largo contar, pero Dios ha hecho milagros aún de sanidad en mi cuerpo, de la muerte. Nada más le voy a decir uno. A mí me pasó por encima un camión con 70 personas a bordo. ¿Qué? ¿Soy Superman? ¿O qué? No, hermano. Nada más eso. Pero volvamos a lo de que yo le estoy preguntando a Dios. Le dije, Señor, si quieres puedes decirme. Y el Señor me responde, sí te voy a decir. ¿Por qué, Señor, estoy así? Y me dice, porque te estoy disciplinando. Porque también Dios al que ama. A ver, yo he oído a predicadores que dicen que Dios no castiga a nadie. Les falta conocer al Dios de la disciplina. ¿Cómo no? Por favor. Y yo le dije, ¿me estás disciplinando? Sí, pero ¿por qué? Y el Señor me dijo, ¿por qué? Eso no se los voy a decir. ¿Para qué? No tiene caso. Porque eran cuestiones de cómo estaba dirigiendo la iglesia, cosas que Dios me estaba diciendo que hiciera, y yo estaba haciendo cosas que me gustan. Dios me dijo, por eso, y yo te tumbé allí, me dijo, para a ver si así me escuchas, y cara a cara yo poderte hablar y decirte, es necesario que hagas lo que te he dicho. Entonces yo le dije, no, Señor, sí lo hago. Y yo le dije, si quieres, puedes sanarme. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Dice, mira, el lunes que vayas a los exámenes, dile al doctor que lo que tienes es un absceso de amibas en el hígado. Hasta el diagnóstico me dio. Pues, ¿cómo no? Si él todo lo sabe. Entonces ya llega el lunes. Llega el lunes. Y ahí voy yo mire, yo voy temblando así. Pero podía caminar y pero no me dolía nada. Entonces ya me meten ahí en el túnel del tiempo. ¿Cómo se llama el aparato ese así, no? Entonces llega el radiólogo y todos otros doctores, y el doctor Barbosa, que es doctor que está en la congregación, le dice al radiólogo, oye, necesito que pases el escáner. Dice, doctor, ya se lo pasé, pásaselo otra vez. Y volvió a pasar el escáner.
Y yo estaba mirando también en la pantalla así de reojo, pero yo no sé interpretar eso, ¿no? Yo miraba ahí, decía, ay, parece un extraterrestre. Entonces dice, le digo, doctor, ven para acá. Y luego me dice, ¿qué pasó, pastor? Le digo, acércate. Le digo, tengo un absceso, tengo un absceso de amibas en el hígado. Y me mira. Le digo, Dios me dijo lo que tenía. Entonces le dice al radiólogo, doctor, por favor, vuelve a pasar el escáner. Y el radiólogo le hace así, doctor, ¿qué pasó? Soy el mejor radiólogo de Guadalajara. Y era cierto, ¿eh? A mí no se me va una, doctor. No tiene nada en el hígado. El pastor no tiene nada. Por favor, doctor, vuélvela a pasar. Y medio que se ofendió. Y lo miró así. Y toma sus aparatos y me vuelve a pasar. Dice, pero más lento aquí, por aquí. Aquí. Detente allí, le dice. Y empiezan a ver, le dice, mire, venga. No puede ser. No puede ser. No, estaba sorprendido el radiólogo. Porque allí había un absceso de amibas en el hígado, encapsulado. Y me mira el doctor Barbosa y me dice, te voy a dar un tratamiento que en un par de días estás como nuevo. Le dije, sí, adelante. Y yo estaba allí, me dieron un tratamiento así intravenoso. Yo estaba allí, no, Señor, ¿qué? Yo estaba maravillado, hermano. Maravillado de que el Dios al que yo sirvo es todopoderoso y que Él me puede sanar. Y si no, póngase de pie. Póngase de pie. Y si no, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Levanta tus manos al Dios Todopoderoso. Afirma tu fe en el Dios Todopoderoso. No dudes, Él puede hacerlo. Cree, Él puede hacerlo. Él puede sanar tus pulmones, tu estómago, qué sé yo. Pero sabes, Dios está más interesado, hermanos, en formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Ahora tú crees. Yo cuando me enfermo creo. Y Dios, ya no les quiero contar más, ya el tiempo se me acabó. Pero escúchame bien, hermanos, así con tus manos levantadas, mirando al que no se ve, mirando al invisible como Moisés. No dudes de ese Dios todopoderoso. Él puede hacerlo, hermano. Lo hizo con aquellos hebreos, lo hizo en los tiempos de los apóstoles, lo puede hacer hoy. Y si no, de todas maneras, tu fe permanece. Esa es la verdadera fe, hermanos. Padre, te damos gracias, porque tú te revelaste a Abraham como el Todopoderoso. Con Ana también le diste a un hijo en su esterilidad. Tantas cosas que podemos ver a través de la Biblia que nos demuestran que tú eres el único todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos. Reconocemos nuestra limitación, Señor. Reconocemos que tú eres el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Nosotros somos enseñados por el Espíritu a orar, no andar haciendo declaraciones y decretos infalibles. A eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a creer, pero también hemos sido llamados a entender que el Dios soberano puede sanarnos, pero puede aún permitir, como con Job. Job dijo al final, en una parte de su experiencia contigo, Señor, Jehová dio, Jehová quitó. Algunos han torcido esa escritura,
Pero no, él dijo la verdad, porque en los versículos más abajo dijo: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque ciertamente Dios es el que da la vida y el que la toma, el que da y el que quita. Porque conocían al Todopoderoso. Señor, qué privilegio tener una comunión excepcional con el Dios Todopoderoso. Sabiendo, como aquellos Sadrach, Mesach y Abednego, sabiendo que tú podías librarlos, Señor. Pero ellos también entendían el otro lado. Y si no nos postramos ante la imagen. Ellos entendían las dos partes de la fe. Que Dios puede responder, pero a veces Dios calla. Y ellos seguían firmes en la fe. Y eso es lo que nos da también una comunión excepcional contigo. Y caminamos en esta vida, Señor, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque tú tienes un propósito, Señor. Padre, posiblemente, eso yo no lo sé porque yo no soy omnisciente, pero es muy probable, Señor, tú lo sabes, que algunos aquí de mis hermanos necesitan que tú te reveles como el Todopoderoso. Lo único que pides de ellos es fe. Y tú puedes hacer un milagro maravilloso hoy, Señor. Y si no, ellos seguirán los pasos de Cristo. Ellos te seguirán. Si lo haces, gracias, Señor. Y si no lo haces, gracias también. Eso no me moverá la fe de los que te aman, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Dele un aplauso al Todopoderoso. Gracias, Señor.